La palabra de Dios es más dulce que la miel, más que el jugo de panales, antorcha para mis pasos, una luz en mi sendero, pero también como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Es como una lluvia que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, haciendo florecer de este modo también la aridez de nuestros desiertos espirituales. Pero también es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, estar nuevamente con ustedes haciendo este recorrido en su programa El Proyecto de Dios en tus manos. Este espacio que a través de Suyapa Medios hemos querido compartir con ustedes para profundizar y enamorarnos más de la Sagrada Escritura. Soy el Padre José Antonio Chavarría y realmente ha sido una alegría y una bendición poder compartir este espacio también para seguirme enamorando de la palabra del Señor, seguir aprendiendo, seguir descubriendo elementos que nos vayan ayudando a adentrarnos en el estudio, pero insisto sobre todo en el enamoramiento de la Sagrada Escritura, que como dice el Salmo 119 en el versículo 105, tiene que ser una lámpara a nuestros pasos, una luz en nuestro sendero. En los programas anteriores hemos hecho un pequeño recorrido sobre el Antiguo Testamento. También pueden recordar que en los primeros programas hicimos algunos temas introductorios para conocer a grandes rasgos la Sagrada Escritura. Vimos una introducción al Antiguo Testamento de modo general y también nos centramos en el apartado más importante de todo el Antiguo Testamento, a saber el Pentateuco, lo que los hebreos llamarían la Torá o la ley. También hablamos un momento hacia el mundo de los profetas, hicimos un pequeño recorrido en el mundo de los profetas que decíamos que en hebreo se decía Neveín. Y también hicimos un pequeño recorrido por los libros históricos, dedicándole un poquito más de tiempo a la obra deuteronomista. Vamos a saltar ya a lo que sería el Nuevo Testamento o lo que hemos llamado también la Nueva Alianza. Y vamos a echar así una mirada en el Nuevo Testamento. Recuerden tener la Biblia en mano, recuerden tener sus lápices, tener colores para señalar en la Biblia, para todo aquello que nos resulte importante, que llame nuestra atención o que queramos recapitular o que pensemos que hacia futuro nos puede servir, podamos subrayar o hacer alguna anotación en nuestro texto. Del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice así: Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje del Evangelio de Juan ofrece una síntesis magnífica de la fe cristiana y del sentido de la Sagrada Escritura como palabra de Dios. En él, Juan comparte la certeza que proviene de su experiencia como discípulo de Jesús, la sabiduría de Dios encarnada, y proclama el cristianismo como apóstol del Señor. Si el pueblo judío fue llamado pueblo del libro por centrar su vida en los libros de la ley, el pueblo cristiano adquirió su nombre por ser seguidor de Jesucristo. La fe cristiana se centra en la persona de Jesús. Este es un apartado muy importante. Ahora que estamos iniciando este recorrido por el Nuevo Testamento, el centro de nuestra fe, como el centro del Nuevo Testamento, es la persona de Jesús. Plena revelación de Dios y culmen de la historia de la salvación. La persona de Jesús como plena revelación de Dios nuestro Padre y culmen de la historia de la salvación. Aquí recuerdan que incluso cuando hablábamos del Antiguo Testamento, hablábamos de un tiempo de preparación y nos referíamos al Nuevo Testamento como un tiempo de plenitud. La palabra se hizo carne, dice este Evangelio de Juan de un modo muy hermoso. Dios y hombre verdadero, un Dios nacido de María Virgen, es el Verbo de Dios que tomó naturaleza humana y se encarnó en la historia de la humanidad a partir de un momento, lugar y cultura determinados.
El Evangelio de Lucas sitúa la vida de Jesús en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, como podemos constatar en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en el versículo 1. La palabra divina se expresa en la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación, comunicándonos la plenitud del amor de Dios en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, Hijo de Dios. También la buena nueva predicada por los primeros cristianos, obedeciendo al mandato de Jesús resucitado, como les decía, vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva de la creación, como podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15. Es la palabra de Dios, como sigue siendo cuando los cristianos en todo lugar y generación la comparten con fidelidad. La palabra de Dios se transmite en la tradición viva de la Iglesia. La Sagrada Escritura, todo el compendio Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios atestiguada y divinamente inspirada. Por eso la Iglesia venera y proclama la Sagrada Escritura, para que sea escuchada, leída, acogida y vivida como palabra de Dios. Vean qué importante estos 4 puntos. La Iglesia venera y proclama la Sagrada Escritura para que sea escuchada, para que sea leída, para que sea acogida y para que sea vivida como palabra de Dios en el seno de la tradición apostólica a la que está íntimamente unida. Esta mirada al Nuevo Testamento muestra que la fe cristiana, el cristianismo, es la religión de la palabra de Dios, no la religión de un libro, sino una religión fundamentada en la palabra, no de una palabra únicamente escrita y muda, sino del Verbo encarnado y vivo. El nuevo pueblo de Dios, es decir, la Iglesia, unido y animado por el Espíritu Santo, se alimenta y comparte esta palabra de vida eterna. Esta Iglesia que comparte lo que ha recibido y que lo da a los demás. Vamos ahora a tener una mirada a la tierra y a sus pobladores, es decir, a esas circunstancias históricas de donde se vivió la experiencia que encontramos en el Nuevo Testamento. En esta sección nos vamos a situar al hecho cristiano en su contexto histórico y socio-religioso. Jesús y su mensaje de vida nueva, así como el desarrollo de las primeras comunidades cristianas, solo pueden comprenderse a partir de su realidad. Se ofrecen 2 miradas complementarias del mundo greco-romano en el que vivía el pueblo judío y del interior del judaísmo, la religión que vivió Jesús. Hablemos ahora de Palestina y el mundo greco-romano. Alejandro Magno, situado del 356 al 323 a.C., nacido en Macedonia, al sur de Europa, fue un genio militar. Conquistó el Medio Oriente, incluyendo Egipto, Palestina y Persia, pero murió a una muy temprana edad, como encontramos en el primer libro de los Macabeos. Al morir, su imperio se fragmentó y nacieron 2 imperios, el Ptolomeo en Egipto y el Seleucida en Siria. La tierra de Israel estaba entre ambos. Al principio quedó bajo los Ptolomeos, pero en el 198 a.C. pasó al dominio de los Seleucidas. ¿Cuál es la importancia del helenismo griego en el mundo del Nuevo Testamento? La cultura griega era muy rica en su lenguaje, arte, arquitectura, literatura y filosofía, y se expandió por todo el territorio conquistado. Al mezclarse con las culturas del Medio Oriente, se generó un mestizaje cultural llamado helenismo, del griego helas, es decir, Grecia. El helenismo impactó al judaísmo, al imperio romano y al cristianismo, y por lo tanto tuvo una influencia fuerte en lo que encontramos hoy en los textos del Antiguo Testamento. Los judíos, principalmente en las élites, aceptaron la cultura griega con entusiasmo y en poco tiempo aprendieron a hablar, a leer y a escribir el griego. Muchos incluso renegaron del judaísmo. Por su lado, los griegos admiraron al monoteísmo judío, con su creencia en un Dios infinito que ama, que se preocupa por su creación y que actúa en la historia.
Valoraron sus tradiciones legales y filosóficas profundas y complejas y apreciaron su alta tasa de alfabetización e infraestructura de bienestar social nunca antes vista en el mundo antiguo. La fascinación por el judaísmo del rey Ptolomeo, cerca del año 308 al 246 a.C., amante de las ciencias y las artes, lo llevó a obligar a 72 rabís, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, a introducir sus escrituras sagradas al griego, traducción conocida como la Septuaginta o Biblia de los 70. Después de echar una mirada sobre la importancia del helenismo griego en el contexto del Nuevo Testamento, ahora pongamos la mirada en la lucha y victoria del judaísmo sobre el helenismo. Aunque muchos judíos adoptaron la cultura helenista, la vasta mayoría se mantuvo leal al judaísmo. Su rechazo al helenismo fue visto como una rebelión por los griegos, quienes lo consideraban inaceptable debido a lo estratégico de la situación geográfica del pueblo israelita. Además, los judíos helenizados pensaban que todos debían aceptar la nueva cultura y solicitaron ayuda a los griegos, incorporando al rey Antíoco IV al conflicto. Antíoco publicó un decreto prohibiendo la enseñanza y práctica del judaísmo y exigió la profanación del templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter olímpico. Esto lo podemos ver como referencia en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 6, versículo del 1 al 2. La victoria final fue del judaísmo, con un impacto que ha sobrepasado por mucho de la cultura griega. Su creencia en un Dios único y los valores de la santidad de la vida, la justicia, la paz y la responsabilidad social son los cimientos morales y espirituales de la civilización occidental y de todos los creyentes judíos y cristianos. Jesús, un judío practicante, compartió esta visión, le dio plenitud con su vida y su ministerio pascual y sembró su expansión por todo el mundo con su mandato de llevar su evangelio a todas las naciones. Ahora vamos a hablar de otro puntito, el dinamismo del evangelio ante ahora el imperio romano. La hegemonía griega duró 3 siglos, siendo destruida por el imperio romano. Cuando nació Jesús, reinaba César Augusto. Cerca del año 63 a.C. duró este reinado hacia el 14 después de Cristo. Y cuando predicó Tiberio, más o menos del 14 a.C. al 37 después de Cristo, y luego César Augusto inauguró la paz romana, originando un periodo de paz interna que permitió la prosperidad económica y el dominio político del mundo greco-romano. Debido a que el imperio romano era ecléctico en materia cultural y religiosa, el politeísmo griego con su rica mitología fue preservado, la magia floreció y la astrología se desarrolló. La filosofía griega tuvo fuerte influencia en el desarrollo de la teología cristiana y el derecho romano ofreció el marco jurídico y organizacional a las comunidades cristianas. Las grandes vías de comunicación de todo el imperio permitieron una gran actividad misionera en la iglesia naciente, facilitando de esta forma la expansión del evangelio. El cristianismo mediterráneo planteará ciertos problemas cuando sea propuesto a personas en culturas muy distintas. El culto al emperador de origen oriental favoreció que el emperador romano se autodenominara Dios y exigiera que se le rindiera culto. Muchos cristianos fueron perseguidos por negarse a adorar al emperador, lo que consideraban una idolatría. Nerón culpó a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Pedro y Pablo fueron martirizados bajo el gobierno o bajo el imperio de Nerón. Los biblistas se refieren a las religiones en el mundo grecorromano como cultos paganos. La palabra culto es una abreviación del latín cultus deorum, cuidar a los dioses. La relación de Dios con su pueblo en la tradición judeocristiana es distinta. Dios sale al encuentro de su pueblo para brindarle su amor liberador y misericordioso. El pueblo responde obedeciendo sus mandatos y dándole gracias. No se trata de cuidar a Dios. Por eso las cartas a las primeras comunidades cristianas insisten tanto en cómo ha de ser
el culto cristiano. Hemos hablado ya entonces un poco de Palestina y del mundo greco-romano, hablando de la importancia del helenismo griego, de la lucha y victoria del judaísmo sobre el helenismo y el dinamismo del evangelio ante el imperio romano. Ahora vamos a hablar de otro apartado que es el judaísmo en la época de Jesús. Jesús era un judío practicante, esto hay que decirlo claramente. La religión en la cual crece Jesús, nuestro Señor, es la religión judía. También María, José, los apóstoles y los discípulos de Jesús eran judíos. Conocer las principales creencias y prácticas en el judaísmo, así como los grupos religiosos, ayuda a conocer a Jesús de Nazaret y comprender su mensaje. Hasta aquí podemos decir una conclusión, algo muy importante que nos debe ayudar a todos a la hora de acercarnos al Nuevo Testamento. Tenemos que conocer, hemos visto ya, 3 mundos: el mundo griego, el mundo romano y el mundo judío. Son 3 realidades de circunstancias del mundo que han afectado la redacción y la vida de la comunidad del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la relación con Dios que podemos ver desde el judaísmo en la época de Jesús? Los judíos creían en un solo Dios verdadero, creador del universo eterno, que había forjado una alianza o pacto con su pueblo. Vean, esto es importante, porque este concepto que viene del Antiguo Testamento va afectando también el Nuevo Testamento. Los judíos creían en un solo Dios verdadero, creador del universo entero, que había forjado una alianza o pacto con su pueblo para protegerlo y darle honor. Era un Dios más poderoso que todas las deidades de las otras culturas. Dios caminaba con ellos a donde quiera que fueran. No era una deidad local limitada al templo donde se le daba culto. No obstante, su cercanía era tan sagrado que no debían mencionar su nombre, por lo que lo escribían con 4 letras impronunciables, lo que se conoce como el tetragrama santo, o algunos biblistas dicen el tetragramatón, que son precisamente las 4 letras que designan el nombre de Dios, que hoy nosotros traducimos como Yahvé. Ahora hablemos un poquito de la importancia del templo y del culto a Dios en el mundo judío. El templo era el centro de la vida político-religiosa del pueblo. En él estaba el Consejo de Ancianos o Sanedrín, que era el supremo organismo político-religioso de los judíos, con jurisdicción sobre casi todos los asuntos de tipo religioso y político. Ahí se congregaba el pueblo y acudía en peregrinación, en especial para las fiestas anuales. Solo ahí se podían hacer los sacrificios de animales que pedía la ley. También era lugar de intercambio comercial y monetario. El culto a Dios estaba marcado por el agradecimiento, la alabanza y la oración. No estaba limitado al templo, también se daba en las casas. El sábado, que es una institución muy importante para el mundo judío, estaba dedicado a Dios. No se trabajaba y se hacía oración y una cena especial en familia. Las sinagogas eran lugares de reunión donde los varones leían y reflexionaban sobre las Escrituras y oraban a Dios. Aquí podríamos aportar un dato interesante en torno al sábado, que aparece mucho cuando lo vemos en el Evangelio y cuando le reclaman a Jesús muchas cosas hechas en sábado. ¿Por qué era tan importante para el mundo judío el sábado? Ellos consideraban el sábado como el 7º día de la semana. Cuando en el libro del Génesis aparece el momento de la creación, debemos recordar que Dios, Yahvé, crea el mundo en 6 días. Y al 7º día, dice la Sagrada Escritura, que Yahvé descansó. Entonces los judíos entienden que si Dios descansa en el 7º día, ellos también deben descansar. Por eso es la importancia del día sábado. Esta norma, esta ley, esta manera de comprender ese día es importante y fundamental para los judíos. Por eso se convierte en un tema de controversia que encontramos en los pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en los Evangelios. Hablemos ahora lo que es el significado de la ley para los judíos. La Torá, ley de Moisés o sencillamente la ley, era el signo de la alianza, daba identidad al pueblo judío como pueblo elegido de Dios, guiaba la fe y la vida de los judíos y contenía las instrucciones para dar culto a Dios. Incluía normas para distinguirlos de otros pueblos,
como la circuncisión de sus varones y la observancia de una dieta especial. Cumplir la ley era signo de santidad y fuente de alegría por vivir consagrado al Señor del universo, quien había salvado al pueblo de su esclavitud. La ley no era vista como un requisito para la salvación, la cual provenía del amor gratuito de Dios. Los maestros o doctores de la ley eran los responsables de que se guardara y se interpretara correctamente. Los conflictos de Jesús con sus adversarios casi siempre estuvieron ligados a la interpretación de la ley y la observancia de sus normas, como el ayuno, el descanso sabático, la pureza ritual, cuando tomaban primacía sobre el bien de las personas. Seguimos con esta mirada al Nuevo Testamento. Hemos hablado un poquito de Palestina y el mundo grecorromano, del judaísmo en la época de Jesús, y ahora quisiera abordar otro tema, que serían los grupos religiosos en el judaísmo. El judaísmo en la época del Nuevo Testamento no era monolítico, sino que tenía diferencias importantes. Como Jesús y las primeras comunidades cristianas vivieron inmersos en esa diversidad de situaciones, solo conociéndolas se puede comprender el mensaje de los distintos libros del Nuevo Testamento. Hablemos de los judíos y su lugar de residencia. Había judíos esparcidos por toda Judea o Palestina. El mapa Palestina, a la muerte de Herodes el Grande, señala los principales lugares de esa región. La mayoría de los judíos radicaban en la diáspora, o sea, esparcidos a lo largo de toda la zona del Mediterráneo, en lugares donde se habían instalado al huir o ser exiliados por las conquistas extranjeras o también por razones comerciales. ¿Cuáles eran los grupos religiosos al interior del judaísmo? En tiempos del Nuevo Testamento había varios grupos religiosos con distintas posturas respecto a la ley y al templo. No todos los judíos pertenecían a uno, pero los evangelios y las cartas con frecuencia se refieren a ellos. ¿Cuáles son los más importantes? Hablemos de los grupos religiosos más importantes. Los fariseos y maestros de la ley. Creían que se debía seguir la ley contenida en la Torá de manera radical. Eran personas legalistas que daban prioridad a la letra o detalles de la ley sobre su espíritu. Por eso tenían conflicto con Jesús. Los fariseos crearon normas orales para aclarar la ley escrita y ayudar a vivirla, trastocando en ocasiones la jerarquía de valores, de modo que olvidaban lo principal: la justicia, la misericordia y la fe. Podemos recordar cuando leemos la Sagrada Escritura como Jesús siempre les denuncia estos elementos de los cuales se han olvidado. Los saduceos. Muchos eran sacerdotes y pensaban que les correspondía interpretar la ley. Enfatizaban el culto en el templo y la necesidad de ofrecer sacrificios a Dios según los preceptos de la Torá, y diferían de los fariseos sobre la necesidad de cumplir las normas orales y los detalles de la ley. Era una élite socioeconómica que sirvió de enlace con las autoridades romanas y que perdió poder con la caída del templo en el año 70 después de Cristo. Fariseos y maestros de la ley, saduceos. Ahora hablemos de los esenios. Buscaban la integridad y la pureza de la religión con base en su relación con Dios, sin necesidad de centrar la vida en la ley y en el templo. Creían que muchos judíos eran impuros por haberse alejado de Dios, por lo que establecieron comunidades monásticas donde vivir según sus creencias y rendir culto a Dios, entre ellas la de Qumran, donde en el año 1947, un año importantísimo para la cultura bíblica, en Qumran, en el año 1947, se descubrió una biblioteca esenia conocida como los rollos del Mar Muerto. Pensaban que el mundo como lo conocían iba a terminar pronto con estrépito y Dios iba a intervenir en la historia y derrotar las fuerzas del mal, incluyendo a la mayoría de los judíos y a quienes dominaban el mundo de esa época. Ahora hablemos de los celotes. Luchaban por proteger la patria judía como lugar sagrado dado por Dios a su pueblo. Consideraban que ninguna potencia extranjera podía gobernarla y que sus colaboradores judíos, entre los que estaban los saduceos, estaban vendiendo la herencia del pueblo de Dios. Creían en la resistencia violenta contra cualquier potencia extranjera.
lograron echar a los romanos en el año 67 después de Cristo mediante una guerra que duró 3 años y medio, pero los romanos terminaron destruyendo a Jerusalén, incendiando el templo en el año 70 después de Cristo. En la Sagrada Escritura también encontramos otro grupo muy lindo, que incluso varios grupos de jóvenes sobre todo llevan este nombre, los Anahuim o los pobres de Yahvé. En ocasiones la raíz Anau se refiere a los oprimidos y desamparados, otras veces a personas en situaciones de pobreza material, como las viudas y los huérfanos. También se refiere a los judíos que tienen una actitud religiosa de confianza y de dependencia total a Dios. María y José pertenecían a esta categoría de judíos y fue el grupo con el que Jesús se identificó más. Habían también los llamados grupos de renovación. Había grupos como el de Juan el Bautista que tenían rasgos particulares. Juan compartía aspectos de los esenios y de los Anahuim, proponía la conversión del pueblo al estilo de los profetas e invitaba a un éxodo espiritual volviendo al desierto, lugar en que Dios se había revelado a su pueblo. Hablemos ahora, ya casi llegando al final de este programa, de la ortodoxia rabínica y la superioridad de la ley. Con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y el país bajo el poder romano, la ley se convirtió en el centro de la vida religiosa, iniciándose una nueva etapa en el judaísmo. Los fariseos y los rabinos o maestros de la ley, único grupo judío que sobrevivió, enfatizaron la superioridad de la ortodoxia rabínica sobre cualquier otra postura religiosa. Ortodoxia, que viene del griego orto, correcto, doxa, opinión, se refiere a la interpretación correcta de los principios religiosos para traducirlos de manera fidedigna a la vida o a la ortopraxis, a la práctica. El título dado con más frecuencia a Jesús en los evangelios es rabino o maestro, el mismo que recibían los maestros de la ley. Los cristianos empezaron siendo un grupo más dentro del judaísmo, pero los maestros de la ley, quienes creían que tenían la única verdad sobre la interpretación de la Torá, los consideraron heterodoxos, o sea, que tenían una visión distante y herética. La polémica entre la ortodoxia del judaísmo y la apertura del cristianismo fue fuerte, tanto en Palestina como en la diáspora, las comunidades judías y sus sinagogas, las cuales tuvieron un rol importante en la primera expansión del cristianismo, como podemos encontrar muchos rasgos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así fueron quedando fuera del alcance del evangelio, lo que contribuyó a la configuración de una identidad distintiva de los cristianos y enfatizó la evangelización de los paganos. Y como un último elemento en este programa, hablemos de la perspectiva apocalíptica. Todos los grupos religiosos, en particular los fariseos y los esenios, compartían la visión apocalíptica propiciada por algunos profetas, siendo Daniel el más representativo. Esta perspectiva sobre la vida tiene las siguientes características. Presenta una visión dualista del ser humano, dividido entre el bien y el mal, y del pueblo viviendo una época malvada con la época del bien por llegar. Refleja un pesimismo sobre la vida ordinaria, imposible de mejorar, pues las fuerzas del mal tenían el control. Segundo elemento, ofrece esperanza en la acción salvadora de Dios, quien después de un juicio final derrotaría las fuerzas del mal. Eso lo podemos ver claramente en el libro del Apocalipsis. Su primera acción sería realizar un juicio a los vivos y muertos de todos los pueblos del mundo para castigarlos o apremiarlos. Después establecería su reino, donde su pueblo elegido gozaría de paz y armonía, libre de opresiones extranjeras. Y un tercer elemento, en tiempos de Jesús se pensaba que la llegada del Mesías y el juicio de Dios eran inminentes. Muchos aspectos de la predicación de Jesús muestran esta perspectiva y el libro del Apocalipsis cierra el Nuevo Testamento con una visión de esperanza. Queridos hermanos, queridos amigos, se nos ha agotado el tiempo. Ya hemos echado una pequeña mirada muy rápida al Nuevo Testamento. Sin embargo, vamos en el siguiente programa a seguir en esta mirada del Nuevo Testamento, adentrándonos poco a poco en estos 27 libros que conforman la Nueva Alianza, el tiempo de la plenitud. Vamos a seguir adentrándonos un poquito más. Ojalá que nos sigamos enamorando de la Sagrada Escritura, que recordemos a San Jerónimo: el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo,
Y que cada día navegando nos enamoremos, aprendamos y sobre todo que la palabra venga a nuestra mente y baje a nuestro corazón para que podamos vivirla todos los días en lo cotidiano de nuestra vida. Soy el Padre José Antonio y ha sido una alegría poder estar con ustedes en este programa, El Proyecto de Dios en tus Manos. Ojalá que podamos seguir nuevamente un capítulo más y nos encontremos para saborear, degustar y enamorarnos de la palabra del Señor. Que Dios me les bendiga a todos.